Hola, mi nombre es Ángel Feijó. Soy especialista en inteligencia artificial, en particular en la nueva rama llamada generativa, a la cual pertenece el ya famoso ChatGPT. He sido invitado por el J. Ruben Clark Law Society y por el BYU Perú Chapter, al cual también pertenezco, para hablarles de este tema. En particular, hablaré de la aplicación en el campo del derecho, pero no sin antes transmitir una visión global, transmitir la tendencia, transmitir la velocidad exponencial a la cual está creciendo la capacidad y potencia y valga el término inteligencia de estas herramientas. Así que ya nos veremos muy pronto. Hasta luego. En un evento de unos días de duración totalmente dedicado a entender la inteligencia artificial generativa. Así que algo de la información que les traigo es lo que allá se venía hablando hace un año. Como la mayoría sabrá, Boston y el MIT es uno de los puntos en todo el mundo en que de dónde salen estos grandes avances tecnológicos. Y además, como otro complemento a mi preparación para hablar de estos temas, fui también el año pasado invitado por el OCDE. Aunque al día de hoy aún sigue sonando novedoso y futurista esto de la inteligencia artificial, bueno, hace un año había mucho más incertidumbre sobre el potencial de estas herramientas. Entonces, el OCDE organizó una conferencia mundial de emergencia y trajo a decenas de expositores de múltiples países para exponer cada quien lo que venía, ya sea venía haciendo o venía entendiendo de estos temas. Así que yo fui el invitado de Perú para exponer. En particular, mi tema fue de la aplicación en universidades de la IA generativa. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la aplicación al derecho. Aquí tengo una imagen que, como la mayoría podrá notar a simple vista, es una imagen generada justamente por estas herramientas de inteligencia artificial. No sé si se ve nítido en la pantalla, pero estas herramientas generadoras de gráficos aún cometen errores. Los rostros no son tan realistas. Sin embargo, sigue siendo impresionante cómo en cuestión de segundos crean este tipo de imágenes, lo cual a un diseñador gráfico le tardaría horas hacerlo, ¿no? Y un ejemplo al cual debemos de alejarnos, de no ansiar a que nos pase lo mismo. Quizás alguien de fuera de Perú me está escuchando, pero en Perú creo que todos conocemos este caso un poco vergonzoso de que hace unos meses un congresista de Perú presentó unos proyectos de ley en los cuales ni leyó, y dentro del texto que le había presentado había unas frases generadas por esta herramienta ChatGPT, y lo cual es una prueba lamentable de que él ni siquiera leyó lo que estaba escrito en su propuesta, ¿no? Vamos a prepararnos para que a nadie de los que está aquí escuchando le pueda pasar algo parecido. El contenido de mi charla es, primero, un contexto mundial, histórico, de qué es lo que está pasando, cómo así de pronto apareció esta tecnología que es tan potente, es capaz de redactar proyectos de ley, redactar poesía, tesis, libros, etcétera. Cómo funciona un poco por dentro. Es una parte, creo que es interesante, que para las personas que no son ingenieros de esta tecnología puedan igual entender más o menos cómo funciona por dentro, para que puedan intuir en qué caso es de utilidad esta herramienta, en qué caso no. Y unos cuantos usos en derecho, y yo he hecho unos ejercicios. Tuve la oportunidad de dictar un taller más o menos en profundidad a una entidad del Estado, así que tengo acá un ejemplo en particular de esa entidad. Y al final unas recomendaciones de cómo incursionar más en esta tecnología para que usted que les guste. Entonces, esta no es solamente una nueva tecnología, es una nueva era. Pero bueno, primero aclarando el término, inteligencia artificial, a veces en los medios o youtubers o profesionales en nuestro entorno usan el término inteligencia artificial de una manera muy eh, genérica, general, cuando realmente ha venido creciendo grandemente. Esta imagen que ven en pantalla es una de las múltiples formas de interpretar las numerosas ramas internas que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, primero, no es un único ente, no es que exista en el mundo una única inteligencia, como a veces se ve en la ciencia ficción, ¿no? Son múltiples herramientas totalmente independientes entre ellas, eh, y cada uno de los términos que van acá es un pequeño mundo. Hay especialistas en uno de estos componentes, o en dos, o en tres, ¿no? Nadie sabe todo lo que está aquí enumerado.
son ramas muy amplias del saber. Y lo que me voy a focalizar hoy día, porque es lo que realmente está causando tanta disrupción en el círculo más pequeño, que es lo último, que es la llamada inteligencia artificial generativa, la que genera textos, imágenes, poesía, videos, música, etcétera. Eh, Datos referenciales. El año pasado, Bill Gates hizo una declaración interesante, donde aparte de lo que está aquí en pantalla, de que él dice que el impacto de esta tecnología generativa es comparable a la creación del microprocesador o la computadora personal o la internet o el teléfono móvil. Él además, en ese mismo artículo de su blog personal, él acuñó el término la era de la inteligencia artificial. No es que el campo tecnológico está entrando a una era de la inteligencia artificial, sino se refiere a que la humanidad está entrando a la era de la inteligencia artificial. Es una era distinta en el progreso del ser humano, no solo de la tecnología. Y un mes después de esas palabras, el CEO de Google fue más allá y dijo que el impacto de esta tecnología se puede comparar al descubrimiento del fuego, de la electricidad y del Internet, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí estas palabras hace un poco más de un año, yo pensé que estaba exagerando un poco al inicio, cuando yo recién lo leí, ¿no? Pero en los siguientes meses entendí por qué lo está diciendo y no es, ahora pienso que no es exagerado. Un argumento de por qué no es exagerado es porque aquellas, quienes descubrieron el fuego, será en la época de las cavernas, aquellos cavernícolas que descubrieron el fuego y cómo hacerlo, eran las personas más brillantes de su época, eh, y, y se compartió ese conocimiento de caverna a caverna, habrá tardado siglos en que se transmite ese conocimiento. Esas personas que lo descubrieron, que son los más brillantes de su era, no tenían la menor idea qué iba a hacer luego la humanidad con ese fuego. Por dar un ejemplo, las locomotoras de vapor o cualquier instrumento, máquina, invento que utilice fuego, es imposible que se le haya ocurrido a un cavernícola, ¿no? Luego, la electricidad. La electricidad se fue descubriendo y aprendiendo a generar y almacenar a lo largo de más de un siglo. Hay una serie de personalidades importantes que ayudaron al descubrimiento y el uso de la electricidad. Ellos eran genios, hombres brillantes y mujeres, pero ninguno de ellos, por más brillante que era, tenía idea qué cosas se iba a poder hacer con la electricidad. Estos son descubrimientos que cambian el rumbo del resto de la historia de la humanidad. Bueno, la inteligencia artificial es igual. En este momento tenemos el chat GPT y tenemos la generación de imágenes, generación de videos y algunas cuantas aplicaciones. Pero ¿quién de nosotros aquí podría decir cómo va a ser la humanidad dentro de 30 años, 40 años, 50 años? Ni siquiera los que hemos visto mucha ciencia ficción nos podemos imaginar qué es lo que realmente va a suceder, cómo la inteligencia artificial va a poder ser parte de nuestro trabajo, nuestras funciones, nuestra vida, nuestra educación. No tenemos la menor idea. Ni siquiera las personas más brillantes. Yo trato de seguir a los expertos principales del mundo. Cada quien tiene su propia, más o menos su propia opinión, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta en absoluto cómo va a evolucionar esta tecnología. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo apareció de pronto? Aquí en pantalla tengo dos curvas matemáticas. Una es una curva, una línea, ¿no? Que es una función lineal de crecimiento gradual al mismo ritmo. Y la otra es una curva exponencial. A veces la palabra exponencial la usamos en el lenguaje cotidiano para referirnos a un número grande, ¿no? O un crecimiento grande. Pero la palabra exponencial es una palabra matemática. Y el crecimiento de la inteligencia artificial está experimentando un crecimiento exponencial. Una de las conclusiones que quisiera que se lleven de esta charla mía es que lo impresionante no son las herramientas que hay el día de hoy, ChatGPT o otras herramientas interesantes que ya surgieron, sino que lo que está por venir va a ser mucho más impresionante que lo que el día de hoy existe, porque el crecimiento sigue siendo exponencial y no se está desacelerando. Los que prestan atención, los que prestamos atención a estos temas,
más o menos cada mes está apareciendo que la nueva inteligencia artificial que supera a la anterior, una de OpenAI, de Google, de Anthropic, de Meta, la última, eh, en ninguna rama del conocimiento humano o del desarrollo tecnológico aparece cada mes algo que hace lo anterior obsoleto. Eh, y ese intervalo se sigue acortando y el crecimiento de estas herramientas se sigue acelerando. Y lo que compete a nuestro tema de hoy, que es su aplicación en el derecho y en otras ramas, es la inteligencia de estas herramientas se sigue acercando a la inteligencia de nosotros los profesionales y nos va a superar. La curva exponencial no se va a detener, no se va a desacelerar. No sé si ya nos superó a los profesionales, digamos que no, nos va a superar con toda seguridad y lo que habría que preguntarse es qué tanto así nos va a superar, qué tanto más nos va a poder superar. Como referencia de la velocidad del, de crecimiento de estas herramientas inteligentes, yo antes daba charlas de la tecnología y inteligencia artificial. Yo tenía mi colección de hitos, de eventos importantes en la historia de la inteligencia artificial. Ya no hablo mucho de eso porque ya a estas alturas del progreso ya es obvio que la IA es muy impactante y ahora es más inteligente. Pero bueno, fíjense, en ese año 97, para los que son de mi generación, por esa época, hacían noticia los campeones mundiales, la rivalidad que había entre Karpov, Kasparov, ¿no? Por el deporte ciencia que es el ajedrez, era una noticia. Y la computadora que ya existía para esa época no podía vencer a los campeones mundiales en este ajedrez. Hasta el año 97, en que un sistema de IBM logró vencer al campeón mundial, y desde ese día ningún ser humano le ha podido ganar en ajedrez a una computadora. Bueno, año 97. Pero quedaba otro juego de mesa más, que era el juego Go. El juego Go es un juego chino, milenario, y para esta época había un campeón mundial que resulta que era coreano, y como este juego tiene más número de combinaciones y de posibles movimientos, entonces las computadoras no podían ganarle al campeón mundial. Esta noticia de que la computadora, en este caso un sistema de Google, logró vencer al campeón mundial, ocurrió en el año 2017. Tuvieron que pasar 20 años para que un sistema de IA pueda vencer en el siguiente nivel de dificultad de juego de mesa al ser humano. Bueno, en esta época los eventos, los logros de esta tecnología ya no ocurren cada 20 años. Acabo de mencionar que ocurren más o menos cada mes y se está acortando ese tiempo. Vamos a ver disrupciones cada vez más increíbles. Se habla incluso en inglés, AGI, que en castellano sería la inteligencia general artificial, que es la inteligencia del ser humano. El ser humano, nosotros tenemos inteligencia general. No existe un ser humano electrónico, no existe, o digamos un cerebro humano electrónico no existe aún, pero eso es lo que están tratando de crear. Hay especulaciones diversas de que cuánto tiempo va a demorar en que creen esa tecnología. Sé de alrededor de 10 empresas y laboratorios en el mundo que vienen trabajando día y noche para ser los primeros en crear esta en inglés AGI. Se especula cuándo será. Yo podría estimar, en base a leer varias distintas predicciones, que en un tiempo de 2 años vamos a tener una inteligencia digital comparable al ser humano, que quiere decir que tenga sus propias ideas, sus propias preferencias, sus propias opiniones, y el ser humano creo que aún no estamos muy preparados para eso. Y respecto a carreras específicas, desde el año pasado aparecieron una serie de estudios que ya dicen que esta tecnología de inteligencia artificial va a afectar, a la gran mayoría de carreras en mayor o menor grado. No quiere decir, no está diciendo estos estudios de que van a desaparecer esas especialidades, pero sí de que van a tener un cierto impacto, va a cambiar su rutina diaria de trabajo, obviamente va a cambiar, ¿no? Este experto en IA de Microsoft, es un importante gerente en Microsoft, dice que esta IA debe ser considerada como una nueva especie viviente digital, ¿no? Me imagino que para el tema legal, ustedes abogados, debe ser un tema interesantísimo de cuánta base legal puede existir para una nueva especie que tenga sus propias opiniones y preferencias. Hay que reescribir una serie de bases legales, no sé, derechos humanos, o no sé si estas
artefactos tendrán o no tendrán derechos. Pero bueno, para el tema legal, me parece interesantísimo que alguno de ustedes quiera profundizar más en estos temas y ser pionero en las propuestas. Luego, otra noticia que a mí me impactó, esta fue el 4 de junio de este año, es que una empleada de Anthropic, ¿no? Anthropic es una importante empresa creadora de estos sistemas tipo ChatGPT, y esta empleada de Anthropic de 25 años de edad hizo noticia porque ella dice que ella calcula que solamente va a tener trabajo por 3 años más. Y ella dice que luego de esos 3 años, la IA va a poder hacer el trabajo que ella hace. Entonces yo me pregunto, para trabajar en Anthropic hay que ser una persona de altísimo rendimiento, muy inteligente y preparada, es más que yo. Entonces, si esta persona experta cree que ella solo va a poder trabajar 3 años más porque luego la va a reemplazar la IA que ellos mismos están creando, a mí de repente antes que esos 3 años me va a reemplazar la IA. Así que es un tema a considerar por cualquier profesional o alumno, ¿no? Esta es una noticia al azar que encontré de un producto que se llama Exi, que publicita de que ya tiene 30 asistentes legales en empresas de leyes en Estados Unidos, ¿no? 30 es un número muy pequeño, es una empresa seguramente nueva que está empezando a trabajar. Pero esta otra noticia, que es de hoy, que salió publicada en India, el CEO de Amazon, a ver si los que están ahí leyendo en pantalla, dice que estas nuevas herramientas generativas, que así como pueden generar texto, la mayoría de los que está aquí escuchando seguramente ya usa ChatGPT, ¿no? Y sabe que ChatGPT genera texto, también genera código en programación, lenguajes de Python, C, Java, etc. Acá el CEO de Amazon dice que lo que costaba 50 días de un desarrollador, ahora la herramienta tipo ChatGPT lo hace en pocas horas. Y dice que ya se ahorraron 4.500 años de programador. Dice, sí, es crazy, ¿no? Es difícil de creer, pero es lo que le está diciendo. Su empresa Amazon ya se ahorró, gracias a estas herramientas generativas, 4.500 años de trabajo de programador. Ahora, el trabajo de un abogado, yo diría que es similar en complejidad al trabajo de un programador. Son temas distintos, pero el nivel de complejidad, digamos, la capacidad de una persona para ejercer ese trabajo requiere años de preparación, requiere conocimiento, dedicación, habilidades de la persona. Si esta herramienta ya está reemplazando 4.500 años de trabajo de un programador, gradualmente va a empezar a reemplazar abogados también. La única razón que carreras como en Derecho y todas las demás carreras, yo soy ingeniero, ingenierías y otras carreras, la razón que no está creciendo el uso de estas herramientas tanto aún es porque las empresas que contratan a nosotros no son empresas que han entendido muy bien todavía esta tecnología, pero una empresa de tecnología como Amazon es capaz de aprovechar esta nueva tecnología y obviamente si puede reemplazar empleados lo va a hacer, ¿no? Es una cuestión de meses o unos poquitos años para que empresas donde nosotros trabajamos, universidades que contratan profesores, estudios de abogados que contratan abogados, consultores médicos para algunas disciplinas, etcétera. Apenas la empresa aprenda a usar estas herramientas, si es una empresa con fines de lucro, va a aprovecharlo y va a reemplazar horas hombres, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funciona? Voy a tratar de transmitirles cómo funciona para que ustedes puedan tener pero yo le llamo intuición, digamos, sepan en una circunstancia determinada en qué caso le ayuda, en qué caso ustedes pueden confiar en este tipo de herramienta y en qué caso no, como le pasó al congresista peruano que hizo un pésimo uso de ese tipo de herramienta, ¿no? Resulta que esta señora que está aquí en la foto, voy a avanzar una pantalla, en el año 21, o sea, bastante antes de que aparezca el ChatGPT, cuando estaba recién en desarrollo el ChatGPT y similares, voy a quedarme acá, ella escribió un paper. Ella era una persona, y bueno, sigue siendo una persona que está muy al tanto del desarrollo de estas herramientas, de la creación. Ella vive en un mundo de los científicos e ingenieros que están creando, inventando estas herramientas tan potentes. Entonces, en el año 2021, ella ya tenía una visión
crítica y escéptica, y ella encontró una manera de describir cómo funcionan estas herramientas que a mí me parece súper útil y súper práctica. Ella le llama en inglés stochastic parrots, que en castellano diría son loros probabilísticos. Loros probabilísticos. ¿Sí? Eso es el ChatGPT y similares. Ya, esta es la señora. Y luego, en marzo de 2023, hace un año, ella escribió otro artículo más donde ella seguía teniendo una visión crítica y de dar la voz de alerta. Eh, Provee ella mucha información en su artículo, no en su texto. Eh, Fíjense la segunda línea. Para esa fecha, marzo del año pasado, ya había mucha gente que creía que ChatGPT era como una persona, le preguntaba cómo se siente al ChatGPT y el ChatGPT responde, ¿no? Eh, y ella trata de hacer ver de que mucha gente seguimos entendiendo mal el ChatGPT, cómo funciona por dentro. Y bueno, entonces, ¿por qué razón es esto del loro probabilístico? ¿Ya? Voy a unirlo con otras explicaciones hechas por un autor. Hay múltiples libros, pero hay un autor específico que también él explica cómo funcionan por dentro, lo explica una forma en que cualquier profesional que no es un programador de inteligencia artificial lo podamos entender para que sepamos a qué atenernos con este tipo de herramienta. Ellos sí son doctores en ciencia de la computación y nos están ayudando a entender a nosotros que no lo somos cómo funciona esto por dentro. Estas son herramientas probabilísticas. Fíjense el cuadro de arriba. Dada una oración, bueno, está en inglés, ¿no? Lo voy a decir en castellano. Lo mejor acerca de la inteligencia artificial es su habilidad para, ¿no? Ya, lo que hace la herramienta la herramienta tipo ChatGPT, para determinar la siguiente palabra, es en base a su entrenamiento, identifica una serie de palabras que serían coherentes con las anteriores, determina su probabilidad y elige al azar una de ellas probabilísticamente. Digamos, si una de esas palabras tuviera un 80% de probabilidad, entonces 4 de cada 5 veces va a elegir esa palabra, pero una de cada 5 veces va a elegir otra palabra. ¿Sí? Por eso esta herramienta tipo ChatGPT tiene una tremenda habilidad para escribir texto creativo. Los que le han pedido a esas herramientas generar poesía, cuentos, historias, para la rama de marketing, presentación de un producto, la habilidad para redactar es impresionantemente buena. Y cada vez que uno le pide lo mismo, no lo redacta de manera diferente. Entonces uno que es el usuario puede elegir de varias alternativas, la que más nos guste. Entonces, espero estar transmitiendo la idea de que, ¿y por qué un loro? Les cuento un poco más de por qué la analogía con el loro. Imagínense un loro que escucha a personas hablar y imagínense que fuera posible que un loro escuche a todos los seres humanos, 8.000 millones de personas que vivimos en este mundo, en todos nuestros idiomas, nos escucha hablar, entonces se aprende unas palabras y se aprende más o menos qué palabra va después de qué otra palabra, como hacen los loros. Pero el loro no tiene un entendimiento de lo que está diciendo. El loro nos puede decir una frase coherente. Por ejemplo, un loro nos puede decir, hola, ¿cómo estás? Un loro nos puede decir, tengo hambre. Un loro nos puede decir, hace frío. Pero no es que el loro tenga hambre o entienda lo que está diciendo. El loro está repitiendo lo que ha escuchado y lo repite en una secuencia que él ha escuchado que se da antes de esa secuencia. Entonces él lo repite por eso, no porque él tenga un entendimiento de lo que está diciendo. Eso es el ChatGPT. El ChatGPT no tiene un entendimiento de lo que nos dice. Nos dice palabras que suenan coherentes. Eso es un punto que mucha gente no tiene claro, porque mucha gente le sigue pidiendo al ChatGPT que le responda preguntas, eh, que dé su opinión sobre algo. Y él no sabe absolutamente de nada de lo que le estamos preguntando. Lo que nos responde siempre son palabras que suenan bien, en base a los millones de documentos que han sido parte de su entrenamiento. A ver, aquí otro complemento de Wolfram.
ChatGPT produce una continuación razonable del texto, ¿sí? Con millones de páginas web. Aquí abajo, por ejemplo, ven una serie de ejemplos de cómo esa frase que estábamos arriba analizando la puede completar esta herramienta tipo ChatGPT. Dice lo mejor acerca de la IA es su habilidad para, uno dice aprender, otro dice entender el mundo o algo así, otro dice examinar el comportamiento humano, etcétera. Son frases que suenan lógicas y coherentes, pero no es que la herramienta ChatGPT entienda lo que está hablando, ¿sí? No es así. Ya. Otra analogía que surgió en el año 2022 también fue antes de que aparezca ChatGPT, era cuando aún estaban en desarrollo estas herramientas. Existía un ChatGPT 3 en uso interno, no estaba liberado para el público. Entonces, esos científicos nos hacen este servicio de explicarnos más o menos cómo funciona en términos que cualquier persona podamos entenderlo sin ser remotamente ingenieros. Ya. Esta analogía del pulpo es que presenta un escenario quizás ligeramente forzado, pero para efectos de transmitirnos la idea creo que es válido. Dos islas desiertas, en cada isla hay una persona, un ser humano que quedó varado en esa isla desierta, cada uno en su isla, y para poder comunicarse usan un cable de telégrafo. Recuerden que el telégrafo es una tecnología que a través de un cable eléctrico envía pulsos y la otra persona es capaz de interpretarlos y conoce el código. Bueno, en esta analogía resulta que hay un pulpo que está bajo el agua entre las dos islas y el pulpo tiene acceso al cable y tiene acceso a recibir las señales del cable. Y en este ejemplo, por años los dos seres humanos se comunicaban sus comentarios diarios a través del cable y el pulpo entendió el código, entendió la secuencia. Y tanto así que por momentos el pulpo cortaba el cable y cuando llegaba una pregunta de una de las dos personas, el pulpo era el que respondía. Por ejemplo, si llegaba una pregunta diciendo, ¿tienes calor? El pulpo respondía, sí, tengo calor. No es que el pulpo entienda qué cosa es el calor, ni mucho menos que el pulpo tenga o no tenga calor. Él daba una respuesta que suena lógica, ¿sí? Porque el pulpo ha estado monitoreando por años múltiples conversaciones, entonces ya conoce el patrón, la secuencia de palabras, sin tener la menor idea de su significado. ¿Y qué pasó al final de esa historia? Que de pronto uno de las dos personas comenzó a hacer preguntas que nunca había hecho antes. Por ejemplo, arriba están los ejemplos. Me recomienda cómo construir una catapulta gigante. Si este es un tema que nunca se había conversado antes, entonces el pulpo no tiene la menor idea de qué responder. Él no sabe qué es la palabra construir, o quizás hasta ahí pueda saberlo. Una catapulta, probablemente esa palabra nunca la escuchaba, entonces el pulpo no va a saber qué responder. Segundo, dice, hay un mono atacándome, ¿qué me recomiendas hacer? Si este ha sido el primer ataque de un mono que las dos personas habían conversado, el pulpo no va a tener idea de qué responder. Entonces, no sé si yo lo he explicado bien, pero este autor, cuando explica esta especie de fábula, esta visualización, nos trata de hacer ver de que estas herramientas tipo ChatGPT, también llamadas chatbots, también llamadas LLM, Large Language Model, ¿no? Estas herramientas chatbots están entrenadas en una serie de conversaciones, miles de millones de conversaciones. Entonces, si uno le pregunta algo sobre temas que conoce, digamos que tiene recuerdos de su entrenamiento, no va a responder frases lógicas. Pero si uno le hace una pregunta de un tema que no estuvo en su entrenamiento o estuvo muy poco en su entrenamiento, el problema es que la herramienta va a tratar de respondernos y la respuesta va a ser totalmente equivocada. Y hay mucha gente que como no entiende esto, se está dejando sorprender y es perjudicada por respuestas muy equivocadas que da esta herramienta. Y si ustedes se preguntarán, pero ¿por qué simplemente los creadores de estas herramientas, que no solamente una ChatGPT, ahora les voy a mostrar otras, a aquellos que no conozcan, hay una serie de otras herramientas equivalentes, son muchísimas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué razón los creadores de estas herramientas eh, no, no verifican si
Si se conoce la respuesta, que la den, y si no conocen la respuesta, que digan que no conocen la respuesta. Explicar eso es toma un poquito más de tiempo, pero todas estas herramientas son un descubrimiento relativamente nuevo de los gigantes tecnológicos. Son cajas negras que ni siquiera ellos mismos entienden exactamente cómo funcionan. Ni siquiera ellos mismos lo pueden controlar. No pueden hacer esa corrección de que si la herramienta no está segura de algo, nos diga que no está segura de su respuesta. No lo hacen aún. Lo único que filtran es temas controversiales. Ya está programado para que algunos 20 temas controversiales no hablan de eso. Pero si uno le pregunta sobre, por ejemplo, construir catapultas gigantes, si eso no está en su entrenamiento, nos va a hablar una página entera de cómo construir catapultas gigantes, y todo eso va a ser un poco absurdo si que no fue entrenado con eso, ¿no? Bueno, ya otro punto relacionado. A veces hay el debate, estuve conversando incluso con algunos de aquí del capítulo de J. Reuben Clark, sobre si es conveniente citar o no citar cuando hacemos un documento académico o otro tipo de documento y nos ayudamos con el ChatGPT. Y aquí aclaro, todo lo que les he venido diciendo, les estoy transmitiendo algún conocimiento que yo mismo lo he leído también. Mayormente no les he dicho opinión mía, mayormente estoy tratando de compartir otro conocimiento que yo he aprendido. En este momento yo sí voy a decir una opinión mía, pero les voy a decir ambos caras de la moneda. APA, los que escribimos documentos académicos, obviamente conocemos el formato famoso APA, que nos obligan a usarlo. APA oficialmente explica cómo hacer para citar el uso de ChatGPT. Luego, MLA, que es el otro estándar, que yo no lo conozco, también en su página web tiene instrucciones de cómo citar a ChatGPT y OpenAI, ¿no? Y además Turnitin, que los que están también en el campo académico, conocen el Turnitin, que es una herramienta líder en verificación de autoría de documentos. También nos dice más, fíjese el título, dice por qué razón es importante citar al ChatGPT y la IA. Les muestro lo que hay. Esas tres entidades tan grandes dicen que sí hay que citarlo. En mi opinión, yo pienso exactamente lo opuesto. A ver, si tengo un pulpo bajo el agua que me está dando unas respuestas en base a un nulo entendimiento de lo que él me está diciendo, solamente son palabras que tienen lógica en sí, o si tengo un loro y el loro me está diciendo una serie de palabras que él me las dice en base a lo que él ha escuchado antes, pero sin que él tenga ningún nivel de entendimiento real de lo que él me está diciendo, simplemente me está diciendo palabras que suenan lógicas y coherentes una tras otra, yo podría citarlo. ¿Cómo puedo citar a un loro? ¿Cómo puedo citar a un pulpo? Si yo tengo un hijo de 6 años de edad y mi hijo de 6 años me da una frase, yo podría citar a mi hijo de 6 años en un documento académico y luego pretender sacar conclusiones en base a esa cita, ya sea del loro o del pulpo o del ChatGPT o de mi hijo de 6 años. ¿Cómo voy a poder sacar conclusiones en base a esa premisa de alguien que tiene cero o nulo entendimiento de lo que me está diciendo, aunque me ha dicho una serie de palabras que tienen coherencia entre sí, ¿no? Entonces, en base a mi entendimiento de estas herramientas, es absurdo citar a estas ChatGPTs y los otros, a estos chatbots o LLMs. Es en mi opinión. Bueno, volviendo a transmitirles otra información, la UNESCO generó un pequeño diagrama de flujo. Esto fue del año pasado, hace un poquito más de un año. Es este diagrama de flujo. Si quieren, capturen la pantalla o googleenlo. Muchísima gente no tiene esto claro. Muchísimos usuarios de ChatGPT no lo tienen claro. A ver, si entro al ChatGPT, mi pregunta, ¿me importa que el resultado sea verdadero? A ver, déjenme pensar algún ejemplo. Por decir, un congresista quiere hacer un proyecto de ley, ¿importa que el resultado sea verdadero o correcto? Si es un proyecto de ley para un país, por supuesto que sí importa, ¿no? Entonces nos vamos por el camino del sí. La siguiente pregunta es, ¿dispone de experiencia para verificar que el resultado es preciso? Eso es justamente lo que no hizo ese congresista, no verificó que el resultado sea preciso o correcto, ¿no? Que transmita la intención que se esperaba de ese proyecto de ley.
que esté bien redactado, que no contradiga otra normativa, etcétera. Disponemos de la experiencia para verificar que el resultado sea preciso. Bueno, sí, ¿no? Un congresista responsable sí tendría esa experiencia para verificarlo, o el equipo técnico de ese congresista lo podría hacer. Entonces, no vamos por la salida del sí. Y, siguiente pregunta, ¿está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, etcétera, de las imprecisiones que cometa la herramienta? Digamos, si es un congresista responsable con todo su equipo técnico, están dispuestos a asumir toda la responsabilidad después de haber leído el proyecto generado por el chatbot. Sí, de repente sí están dispuestos a asumir toda la responsabilidad. Entonces, luego de esas tres preguntas, es inteligente, es coherente y responsable tomar la opción de sí usar una herramienta tipo ChatGPT. Pero si la respuesta fue no a cualquiera de las tres preguntas, entonces, bueno, pueden usarla, pero no pueden creer, no pueden utilizar, mucho menos presentar a terceros el resultado de la herramienta automatizada, ¿sí? Muchísima gente no tiene esto claro y le pregunta a ChatGPT temas de los cuales desconoce, hasta casos médicos. Si a mí me duele la cabeza y me duele, no sé, y me zumban los oídos, y yo quiero que el ChatGPT me recomiende qué hacer. Entonces, ¿importa que el resultado sea verdadero? Bueno, sí, sí me importa, porque me está doliendo mi cabeza y me zumban mis oídos. Quisiera una respuesta verdadera. Y luego me pregunta, ¿dispone de experiencia para verificar que el resultado sea preciso? Bueno, no, yo no, precisamente por eso estoy preguntando. Entonces, según este diagrama, no es seguro usar ChatGPT, ¿sí? Así que esto es un diagrama súper útil que muchas personas que lo usan no lo tienen muy claro y a veces lo están usando para preguntas que ellos no conocen y a veces están creyendo y más aún a veces están presentando las respuestas, y eso está generando pues un deterioro en los trabajos de estas personas, ¿no? Como referencia, hay otras herramientas. ChatGPT no es el único. Aquí en pantalla tengo otras cuatro que son las principales. Microsoft Copilot, que está apareciendo incluso en el Windows 11 y en las herramientas de oficina, ¿sí? El Google Gemini, el Cloud de Anthropic. Ahí abajo dice requiere VPN. Por las primeras versiones de Cloud requerían VPN. Ahora creo que ya prácticamente no. Y Poe.com es un agregador de varios de estos chatbots, así que en Poe disponen de varios para hacer pruebas. A veces le da una limitación en el número de consultas, pero le permite probar varios LLM distintos. Entonces ChatGPT dista mucho de ser el único. Estas cuatro alternativas son muy similares. Cada uno tiene sus particularidades. Un ejemplo, esto fue parte de un taller que yo dicté, es que voy a mostrarles básicamente los resultados. Si alguien de ustedes tiene a la mano su ChatGPT o similar, tiene su Cloud o su Copilot, pruébelo mientras yo sigo hablando. Y si quieren hacer un comentario, bienvenido. Pero bueno, este es un resumen de un resultado que hice en un taller. Una pregunta que elegimos al azar. ¿Qué requisitos exige la Junta Nacional de Justicia de Perú para postular al puesto de fiscal provincial? ¿Sí? Una pregunta miscelánea elegida al azar, cuya respuesta está en la normativa legal de la JNJ. ¿Sí? Ya. Si esta pregunta se le hacen así tal cual, a ver si alguien lo quiere hacer en su propio ChatGPT, ¿qué requisitos exige la JNJ en Perú para postular a ser fiscal provincial? Entonces le pregunté, por ejemplo, a ChatGPT. Y ChatGPT, fíjese, me llena la pantalla con la respuesta. Me dice, ser peruano de nacimiento, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles, título de abogado, etcétera, experiencia profesional mínima de 5 años, tener buena conducta e idoneidad moral, etcétera, etcétera. Suena súper coherente y lógico. No sé si alguien de los presentes conoce sobre la normativa del JNJ, pero para alguien como yo, que soy ingeniero, yo no sé casi nada de derecho, a mí me parecería muy coherente lo que aquí dice, ¿no? Esto es un loro probabilístico o loro estocástico. Todo lo que me está diciendo suena coherente, ¿no? Ya luego le pregunté a Gemini, porque de repente la otra herramienta del otro gigante tecnológico me da otra alternativa, y en efecto me da también una pantalla de requisitos un poco parecido, no es igual, un poco parecido. Ser abogado, poseer el título profesional de abogado, colegiado, habilitado, experiencia
determinada cantidad de años, ojo, no dice el número de años, como decía el caso anterior, conocimiento de la legislación, profundo conocimiento de la legislación peruana, y ahí también ya me estoy yo empezando a sospechar de que quizás esto no me suena tan preciso. Y pregunté a otro LLM más, que es el Microsoft Copilot. Fíjense que estoy haciendo la misma pregunta a los distintos LLMs. Y aquí me responde ser peruano de nacimiento, tener el título de abogado, contar con experiencia mínima en el ejercicio de la abogacía. Ojo, no dice cuánto, lo cual también me hace sospechar que algo no cuadra por acá, etcétera. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien de los presentes conoce sobre esto, que me diga a simple vista si están más o menos bien o están más o menos mal estas respuestas de difícil. Le he preguntado a 3 de las principales herramientas de inteligencia artificial. Eh, Así que, no sé si alguien tiene una opinión. ¿Suena razonable o no tanto? Entiendo que sí suena razonable, pero esos no son los requisitos precisamente. Ajá, excelente. Gracias. Exacto. Ya, gracias. Aquí la doctora lo ha dicho, eh, ha descrito la situación que está ocurriendo. La respuesta tiene apariencia, ¿no? Suena, es más, lo dice con seguridad, no dice acá creo, no dice de frente. Los requisitos son tales. Hablo con tanta seguridad que podría convencernos a alguien de nosotros que no domine este tema. Bueno, la respuesta correcta está en esta ley número tal, ¿no? Los requisitos específicos para fiscal provincial son ser mayor de 30 años, lo cual no decía los anteriores, haber sido fiscal adjunto provincial, juez de paz letrado, secretario, etcétera, por un periodo de tantos años. Luego, haber aprobado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura. 4, aprobar el curso tal. Estos son los verdaderos requisitos y fíjense que está distinto a lo que nos han dado los otros 3 LLMs. Con mucha seguridad nos han dicho unas respuestas que no suenan coherentes, pero no son las correctas. Bien, ¿cómo nos enfrentamos aquí? Presten atención. Si alguien de ustedes quisiera tener una herramienta inteligente que sí le responda a sus preguntas legales, ya es súper fácil. Con esta herramienta POE, bueno, voy a mostrarles el resultado, ¿no? Cuando haya más tiempo o oportunidad podemos armar un taller, pero con esta herramienta POE, que no es la única, hay otra herramienta equivalente de OpenAI y hay otra herramienta más reciente equivalente de Meta, permite crear estos asistentes expertos. El que esté en un dispositivo puede entrar en este momento, porque sigue estando operativo, poe.com/leyesjnj, cuyo creador soy yo, y cuando entra le dice lo que está aquí en pantalla. Es un bot, que quiere decir un sistema experto, cargado con la siguiente información: ley orgánica de la JNJ, ley número tal, ley de la carrera judicial número tal, ley de la carrera fiscal número tal, código de conducta de la JNJ y constitución política del Perú del 93. Entonces, este sistema experto responde preguntas con precisión. A diferencia de ChatGPT y el Gemini y Copilot, aquí le hacen preguntas. En efecto, yo le hice la pregunta y no responde. Esta respuesta yo diría que está al 90-95% de precisión versus las otras que decían cualquier cosa. Entonces, es relativamente fácil crear estos pequeños sistemas expertos. Uno le carga un cierto subconjunto de la normativa y este tipo de sistemas, llamados bots, sí nos responden con precisión. Aquí ya no se cumple, estos no son loros ni pulpos, estos son distintas tecnologías, estos son bots, a los cuales uno le carga nuestra información, que tiene un límite de algunos cientos de páginas. En este momento las herramientas de bajo costo manejan algunos cientos de páginas, lo cual es suficiente para algunos ejemplos de normativas legales dentro de ese rango de páginas. Y la respuesta es 90-95% precisa. Es más, les cuento que cuando yo hice este taller había un número de funcionarios de esta entidad y entre los funcionarios trataron de hacer una serie de consultas y ningún funcionario logró encontrar un error de que la respuesta estaba equivocada. Quizás la forma de redactar, por supuesto que puede haber diferencia de opinión, como aquí en pantalla, no está al pie de la letra de la norma, pero está un 90-95% transmite el espíritu de la norma. Entonces es de bastante utilidad. Es más, versus a que uno le pregunte a un abogado, a ustedes abogados o yo ingeniero,
no tenemos una memoria perfecta al 100%, uno se puede confundir, ¿no? Y yo como ingeniero, si a mí me hacen una pregunta de mi campo de la ingeniería, mi respuesta va a estar a un 95% de precisa, porque soy sujeto a confundirme o olvidarme, ¿no? Entonces, estos bots son bastante útiles, son relativamente fáciles de implementar y, y están disponibles, ¿no? Bien. Y último, ya para ir refiriéndome, y pasamos un tiempo para preguntas. A veces yo doy charlas solo de este punto, hablo una hora, eh, sobre cómo aprovechar estas tecnologías en el sentido de que esta es una rama de conocimiento tan nueva y Perú es un país que siempre hemos sido usuarios de tecnología. En Perú no se piensa, ni siquiera se piensa en crear tecnologías para exportar, ni se habla, ni se piensa. Damos de manera tácita, damos por hecho que toda tecnología hay que importarla, ¿no? O sea, hardware, software, etc. Pero bueno, en este campo de la inteligencia artificial es tan vertiginoso el avance que estamos nosotros teniendo acceso a los resultados de los inventos, de los modelos computacionales de los más grandes científicos del mundo, que nos facilitan código abierto, ¿no? Los programas fuente, nos facilitan sistemas API para que nuestros programas hagan la consulta. Entonces, podemos fácilmente hacer un emprendimiento de uso de la IA en derecho, en cualquier campo que les interese, y eso podría tener aplicación en el extranjero muy fácilmente, porque el insumo, la herramienta tecnológica, el conocimiento, acaba de aparecer hace menos de un mes. Les mencionaba que cada mes aparece una cosa disruptiva que deja lo anterior obsoleto. Si hacemos uso de la última, esa última versión ha aparecido por igual para el mundo entero. Si para nuestro proyecto legal de emprendimiento, de atención a algunos tipos de consultas, atención al cliente, o sea, manejo de casos. Si hacemos una implementación tecnológica usando esta inteligencia artificial, podríamos exportarlo a 10, 20 países, y sería un proyecto muy interesante. Así que quizás en otra ocasión puedo hablar más de este tema y también aprovecho para mencionar a qué entidad yo represento. Yo tengo mi iniciativa sin fines de lucro llamada FutureX, ¿no? Este término yo lo pronuncio FutureX, que consiste en organizar grupos de estudiantes en diversas universidades. Estamos en 3 ciudades de Perú, en las cuales ellos mismos se organizan, chicos que quieren aprender sobre estas nuevas ramas de conocimiento, estas nuevas herramientas inteligentes, se organizan en grupos de interés y yo les facilito la información. Yo me dedico a investigar esos temas, así que tengo abundante información. Existen cursos prácticamente, la mayoría de cursos son gratis para profundizar en estos temas. Son temas que no se enseñan en ninguna universidad de Perú, casi ninguna de Latinoamérica, porque el tema acaba de salir, el curso acaba de salir hace menos de un mes en general, y estos chicos están aprovechando y hacemos a veces algunos proyectos e iniciativas interuniversidades, así que los chicos encima tienen la oportunidad no solo de aprender esta tecnología, sino de conocerse con otros chicos líderes de otras universidades, ¿no? Así que eso es lo que estoy tratando de hacer, es mi pequeña contribución al sector educativo. Y en otros tipos de charlas que son bienvenidos de escucharme en otro momento, hablo de los 5 niveles o fases o etapas en las cuales uno puede involucrarse, desde usar estas tecnologías, crear robots que he mencionado hace un momento, crear agentes, que eso ya es un tema más potente, más inteligente, es mucho más inteligente que el bot. Si a alguien le gustó o le impresionó los bots, los agentes son mucho más inteligentes que eso. Luego viene el uso de APIs para programadores o la programación de LLMs. Una entidad grande, un ministerio, un banco podría crear su propio ChatGPT para su propio uso, y el conocimiento necesario para crearlo es relativamente bastante sencillo, dada la envergadura de ese tipo de proyectos. Así que, bien, eso es lo que tenía preparado para ahora. Así que estaré gustoso si me hacen alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Ángel. Sí, acá tenemos algunas consultas. El señor César Mora nos pregunta, ¿algún día la IA tendrá conciencia? ¿Y en qué medida la dependencia de la IA en la toma de decisiones puede minimizar nuestra capacidad de decidir bien? Excelente. Ya, la pregunta sobre la conciencia, ¿no? Ser consciente de sí mismo. En Internet, en YouTube, incluso uno puede encontrar una serie de expertos opinando. Partimos de la dificultad de que la conciencia humana, el uso de razón,
no está necesariamente científicamente definido, no se sabe en qué consiste o exactamente cómo funciona dentro del cerebro humano. Entonces, no se puede necesariamente saber las características para determinar si un sistema automatizado tiene o no tiene esa conciencia, ya que la definición de conciencia no la tenemos clara. Dicho eso, mencioné la AGI, ¿no? O inteligencia general artificial. Se espera que ese tipo de sistema tenga sus propias opiniones, sea consciente de sí mismo, pueda tomar sus propias iniciativas, pueda tener sus propias preferencias. Y eso, hay estimados que dicen que va a aparecer dentro de menos de un año. Hay otros estimados que dicen que va a aparecer en 5 años o más. Mi estimado es que en unos 2 años debe aparecer el primer AGI. Y sí, yo, para simplificar, yo diría que sí, eso va a tener conciencia de sí mismo, ¿no? Y bueno, y preguntó sobre toma de decisiones. En el pequeñito diagrama de flujo que les mostré, espero que una conclusión de ese diagrama es que ustedes no pueden dejar que ninguna de estas herramientas tome decisiones. Es como decirle al loro que tome decisiones o al pulpo que tome decisiones. No pueden pedirle que él tome una decisión. Dicho eso, le pueden pedir que le redacte los pros y contras de tomar unas posibles decisiones. Y ustedes leen la lista de pros, leen la lista de contras, les va a ayudar bastante. De repente, esta herramienta identifica un ángulo de la decisión, una posible implicancia de la decisión que ustedes no se habían puesto a pensar. Sí son de utilidad, yo la utilizo en mi trabajo para tomar algunas decisiones. Pero obviamente yo no dejo que la herramienta tome la decisión, le pido explicación, pros y contras, y me ayuda a yo tomar la decisión, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta de Claudia Macedo. En un mediano plazo, ¿los médicos pasarán a ser asistentes de las maquinarias dirigidas por la IA? Sí, la respuesta es sí, ¿no? No sabemos dentro de cuánto tiempo, ¿no? Cada médico, o así como ustedes, abogados, o yo que soy ingeniero, tenemos años de formación, nos ha costado leernos libros, hacer, en mi caso, ejercicios matemáticos de página tras página de cálculo matemático, ¿no? Y tarda 5 años, ¿no? Tener ese conocimiento, esas habilidades. Pero estas herramientas pueden tener acceso a 1000 veces el material académico que cada uno de nosotros ha leído en su respectivo campo, y no olvidarlo y no confundirlo, y en base a eso hacer ya sea sus propuestas en temas de derecho o en medicina, sus diagnósticos. Esto va a superarnos a cada rama profesional. Mi recomendación es que nosotros cada profesional, me refiero a cada profesional en cada campo que existe, prestemos atención a las herramientas que están apareciendo, y este cambio inevitable en la sociedad va a ocurrir, nos guste o no nos guste la idea, sea ético o no sea ética su implementación, va a ocurrir igual. Entonces, sugiero que seamos nosotros los que brindemos ese servicio, estudios de abogados que brinden servicios de inteligencia artificial, o yo, ingeniería, diseños de ingeniería que hagan uso de inteligencia artificial, o habrá médicos que también empiecen a apoyarse en diagnósticos con la inteligencia artificial. Eso va a ser un negocio a corto plazo, y aquellas profesionales que continúan haciendo su trabajo a la manera antigua es los que lamentablemente corren riesgo de ser desplazados en un tiempo tan corto como 4 o 5 años. Ok, muchas gracias. ¿Qué IA es recomendable para trabajar con Python? A ver, Python es el lenguaje de programación. Y herramientas de inteligencia artificial generativa hay abundantes, hay miles, literalmente, miles y miles. Algunas de ellas son dedicadas a generación de código, ¿no? Generación de código para Python. Yo le preguntaría a Gemini, si alguien está con Gemini en este momento, para ese tipo de cosas, entrando más a detalle, de los chatbots que he mencionado, tienen sus diferencias. El que siempre está actualizado en información vigente es Gemini. No es muy inteligente. Cuando yo le hago una pregunta filosófica o abstracta, no me responde. Pero Gemini sí me responde en temas de actualidad. Si ustedes le preguntan a Gemini cuáles son herramientas de IA generativa que me ayudan a generar código en Python, le va a dar 4 o 5 herramientas. Y usualmente ese tipo de pregunta es bien verídica la respuesta. Ok.
Entonces, la IA hasta la fecha no puede superar la creatividad humana, ya que ante una pregunta de un tema nunca tocado, por ejemplo, en derecho, nunca responderá de manera correcta o coherente, nos pregunta Aníbal Salazar. Sí, correcto, para campos que no han sido trabajados, ya sea en derecho, ya sea en arte, ya sea en ingeniería, ¿no? Campos nuevos, estas herramientas no tienen forma de ser adivinos ni de inventar algo que no tenga precedentes, no, no hay manera. Pero en la gran mayoría de campos sí hay, el mundo es muy grande y publicaciones científicas, hay miles y miles de publicaciones científicas de múltiples temas. Eh, entonces, en casi todos los campos, más bien este tipo de herramienta sí es más creativa que el profesional promedio. En este momento, estas herramientas, tal cual el ChatGPT gratuito, es un poco más creativa que no sé, un profesional, por ejemplo, recién egresado de universidad, etcétera. Sin ir muy lejos, sabemos el problema que hay en las universidades, que los chicos están haciendo sus tareas con ChatGPT y los profesores están muy preocupados y le llaman plagio. Para mí es debatible el tema del plagio, porque yo enseño cursos de innovación y emprendimiento, el, el saber utilizar las herramientas a nuestro alcance, en cualquier rubro en que uno se desempeñe, es un buen atributo saber aprovechar las herramientas a nuestro alcance. Entonces, pero bueno, dicho eso, claro, si el profesor dice que ellos lo redactan y lo usan el chat GPT, ok, eso digamos plagio, pero el plagio es de calidad igual o superior que sus demás compañeros. Entonces el profe a veces se da cuenta de que es un plagio, no porque tiene un detector, sino por la perfección del documento, no tiene errores de ortografía, no tiene errores de redacción. Entonces es fácil para algunos profesores darse cuenta de que el documento ha sido hecho con ChatGPT. Volviendo al punto, el ChatGPT es más hábil que los estudiantes universitarios casi de cualquier carrera, ¿no? Entonces ven, esto está avanzando muy rápido, ¿no? Así es. Nos pregunta Elisa Massa, ¿hay alguna estadística de qué entidades estatales ya están haciendo uso de la IA? Sí y no, pero yo no creería en esas estadísticas porque una de mis primeras imágenes fue que la inteligencia artificial es un conjunto de decenas de distintas ramas. Entonces, si un encuestador va a una entidad del Estado y le pregunta al viceministro o al jefe de TI si usted está usando IA, la pregunta nomás ya está un poco mal hecha, porque la IA es un conjunto de 50 ramas distintas, ¿no? Um, pero sí, creo que he visto estadísticas peruanas y estadísticas internacionales que siempre muestran que hay un creciente uso de la IA. Pero a mí no me gustan la mayoría de esas encuestas porque el término IA, eh, si usan ese término, el resultado de esa pregunta y de esa encuesta es casi irrelevante porque cada persona interpreta el término como quiera. Si la pregunta hubiera sido, ¿usa Machine Learning en su identidad? Ok, Machine Learning es un tema específico. ¿Usa IA generativa? ¿Usa LLMs en su entidad? Ok, el resultado sería interesante y más o menos válido. Pero si la pregunta de la encuesta fue, ¿usa IA? Yo ni leería la respuesta porque creo que es un poco arbitrario el número que aparezca. Ok. Bueno, una última consulta que tiene dos preguntas. ¿Qué nos diferencia de la IA y en qué nunca podrá reemplazarnos? ¿Y puede la inteligencia artificial ser más efectiva en la administración de justicia que un juez? Nos dice la doctora Jennifer Herrera. Excelente pregunta. ¿Qué nos diferencia de la IA? Esa es una pregunta también un poco filosófica. No sé. Si a veces yo también uso la analogía. Imagínense hace 120 años, cuando no existían los aviones y había unos hermanos Wright que estaban en Estados Unidos tratando de crear el primer avión, ¿no? Yo me imagino a alguien diciéndole su creación nunca va a superar la belleza del vuelo de las águilas, ¿no? Y es cierto, el avión ni el de los hermanos Wright, ni los aviones de ahora superan la belleza del vuelo de las águilas, por decir una frase que suena poética. Pero el impacto en la sociedad de los miles y miles de aviones que nos trasladan de un lado a otro es muchísimo más el impacto que las águilas, ¿no? Aunque no, nunca llegaron a tener la belleza del vuelo de ese ave. Entonces, estas herramientas sí nos superarán a nosotros, en qué somos mejores o peores. En algunos aspectos no nos van a igualar, por supuesto, no sé en cuáles, pero no nos van a igualar seguramente en varios aspectos
Sin embargo, lo que sí se sabe es que para efectos prácticos, la productividad de esta IA va a ser mucho más que la del ser humano. Entonces es un poco preocupante para los que necesitamos un sueldo para vivir. ¿Quién nos va a pagar un sueldo si va a haber IAs mucho más hábiles que nosotros? Aunque no tengan sentimientos, no tengan ética, de repente no tengan deseo de servir al cliente o de servir al prójimo, quizás no tengan esos atributos, pero de que se van a saber todas las leyes de todos los países, eso sí va a ser así. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero ¿y en qué nos pueden reemplazar? Bueno, sí creo que mezclé las dos preguntas, ¿no? Así es. Acá hay una última que ya también tiene dos consultas, ¿no? ¿Qué guía o aplicación recomendaría para que cumplan las funciones de una secretaria o asistente de un abogado? Y otra consulta, entiendo que el chatbox puede conectarse al WhatsApp, ¿y cuál sería el costo? Una pregunta específica. A ver, ya aún no hay IAs, aún porque falta 6 meses o falta un año para que estén disponibles, pero IAs que reemplacen a cargos o puestos específicos como una secretaria de un abogado o secretaria de otro tipo de profesional, eh, está recién apareciendo. Por ejemplo, yo soy amigo de una empresa que es un capital peruano, colombiano, creo, que están creando el reemplazo de asistentes de ventas por Internet. Hay muchos sitios web que ya ahí aparece esta operadora virtual que nos responde preguntas, pero son más o menos de mala calidad, no responden, no son inteligentes aún. En cambio, esta empresa está creando un reemplazo del personal de ventas internas o atención al público por Internet. Así como eso va a aparecer reemplazo de secretarias, reemplazo de quizás algunos roles de abogados y muchas otras profesiones. Va a ir apareciendo las aplicaciones, ¿no? En este momento no hay aplicaciones específicas o puestos específicos. Y había otra pregunta, ya del WhatsApp. Sí, claro, el mismo WhatsApp tiene su WhatsApp profesional que tiene desde incluso antes de que exista estas herramientas chatbots, ya proveía unas funciones profesionales para uso de WhatsApp empresarial y ahora obviamente el WhatsApp también tiene acceso a estas IAs para los que saben programación o si tienen algún programador en su entidad. Es súper fácil enlazar. No me acuerdo el término en este momento, hay unos servicios de Internet que interconectan, por un lado, WhatsApp o la red social que uno quiera, Instagram, lo que uno quiera, y por otro lado, la herramienta inteligente que yo quiera, que nuestra empresa elija, tipo ChatGPT, o hay decenas de otras alternativas, si no nos gusta OpenAI o ChatGPT, hay otras. Esas herramientas que son fáciles, relativamente fáciles de usar, que conectan el WhatsApp con la inteligencia artificial, tiene un costo mínimo y cada consulta inteligente cuesta del orden de milésimas de dólar. Si su estudio de abogados va a implementar un servicio de consultas muy básicas y la respuesta se puede obtener en una única pregunta, el costo para ustedes al final va a ser del orden de milésimas de dólar por consulta. Y ustedes pueden cobrar un poco más que eso. Entonces sería altamente rentable, ¿no? Muy amable, muchas gracias Ángel. Y ahora tenemos las palabras finales a cargo de nuestra presidenta, la doctora Patricia Díaz. Y luego al final les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras para podernos tomar la foto, ¿sí? Adelante, Patricia. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Ángel. Queremos agradecer la charla brillante que nos ha dado el ingeniero Ángel Feijóo. De verdad que el mundo está preparado, se tiene que preparar para los avances tecnológicos y todo tipo de avance que pueda dar la ciencia. Me quedo con la parte importante, que no podemos quedarnos, que no podemos permitir que se nos desplace. Y yo creo de que la única manera de permitir que no se nos desplace es que estemos preparados para enfrentar estos retos, ¿no? Tratar de conocer más, tratar de tener las tecnologías también nosotros y poder ofrecer esos servicios. Nos ha dado un tip muy importante que nosotros nos preparemos para ofrecer esos servicios y que no podamos sentirnos desplazados por la tecnología. Y si hay algo bien importante que me queda claro, que como abogados todavía podemos tener la esperanza que la IA no firme escritos. Así de que por ese lado yo creo de que tenemos que pensar que de todas maneras como abogados somos necesarios
pero no podemos dormirnos en nuestros laureles y seguir adelante, esforzando por conocer más. Este tipo de charlas nos permiten abrirnos un poco el panorama, un poco el camino también para poder conocer, entender. No es fácil entender, al principio uno se queda, ¿y cómo funciona esto, no? Y también no confiar, porque a veces creemos que como es inteligencia, la inteligencia lo puede todo, pero hay que recordar que por algo viene con la palabra A, que es artificial. Entonces hay que comprobar y hay que verificar. Muchas gracias, Ángel, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes, y siempre vamos a estar preparando este tipo de charlas, este tipo de eventos para conocimiento y aprovechamiento de todos. De repente en algún momento podemos preparar un taller, sería muy importante ver cómo funciona, para que podamos también ponerlo en práctica. Una vez más, agradecida por la participación, la J. Rubén Clark, ahora junto con la otra asociación de egresados de la BYU, nos estamos uniendo para hacer este tipo de eventos y yo creo que podemos seguir uniéndonos para hacer eventos mayores. Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias, Ángel. Gracias también, hasta luego. Sí, les agradecería que encendamos las cámaras para una última foto, por favor. ¿Sí? A ver, yo creo que ya estamos. Ya, a ver, haré la toma. Alguien abrió y cerró. Ya, está bien. Ahí tomamos entonces. Muchas gracias. Bye.